Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a la lectura correspondientes al día de hoy, miércoles 18 de marzo del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros y que así como un día el ángel Gabriel la saludó, digámosle nosotros también: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo del 8 al 15. Esto dice el Señor: En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los lugares, los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y podrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Cenín. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es fiel siempre a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo al Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer estas curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo.
Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaban el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y se la ha dado y le ha dado el poder de juzgar, porque es Él el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por sí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza en nosotros, los creyentes, su acción. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. Hoy estamos ya en día miércoles, cintura de semana, dice. Esperemos que todos estemos caminando hacia la Semana Santa, la semana donde recordaremos esos misterios que vivimos diariamente, pero en grande. Los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera lectura nos lleva a vivir un anuncio gozoso, porque el Señor había dejado de escuchar a su pueblo. Ellos pedían una señal, ellos pedían que un profeta les hablara, que un profeta les dijera alguna señal. Pero la señal que Dios le dio a su pueblo fue cuando el profeta Isaías, 750 años más o menos
cuando da la noticia al pueblo de que iba a nacer el Emanuel, el Dios con nosotros, y que iba a nacer de una virgen. No dice el nombre de la virgen. Ahora ya lo conocemos. Pero esa fue la gran noticia que recibió el pueblo. Y el pueblo creyó en esa gran noticia y empezó el pueblo a caminar para encontrar un día esa gran noticia. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. El pueblo de Israel tuvo un tiempo para poder ser escuchado. Después de ser prisioneros, de ser esclavos en Egipto, lograron salir porque el Señor escuchó la voz. Y el pueblo de Israel fue esclavo de los babilonios, fue esclavo del Imperio Romano. Este pueblo había sufrido mucho, pero había un pequeño remanente, un grupo fiel a Dios que oró a Dios para que fueran liberados y Dios los escuchó. Así como un día el pueblo de hebreo oró por su liberación en Egipto, empezando por los padres de Moisés, Jocabed y Amram, su hermano Aarón, y Miriam, su hermana. Ellos oraron fuertemente al Señor y el Señor escuchó su voz. Dijo el Señor a Moisés en el monte Horeb: mi pueblo está sufriendo y he escuchado el llanto, he escuchado el dolor de mi pueblo. Manda a Moisés a que libere al pueblo. Esto es el gran anuncio gozoso. Dios responde a un pueblo liberado. Es conducido hacia la tierra prometida. Un pueblo que clama es escuchado. Así es el amor de Dios. Y dice acá que es como una madre. Dice: el Señor me tiene en el olvido, dijo el pueblo. Dice el Señor: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de estremecerse por el hijo de sus entrañas? Nosotros podemos ver que las madres hacen muchas cosas por sus hijos, dan la vida por sus hijos. Hay excepciones, porque hay mujeres que no desean los hijos. Hay mujeres que desviven al niño en su vientre. Y ese es un dolor para Dios, porque son hijos que Él ha creado dentro del vientre. Son hijos que Él no les ha pedido permiso para poderlos crear, sino por misericordia Él nos pone en el vientre de nuestra madre. Y dice el Señor: yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Ese ejemplo es hermoso, porque como les decía, una madre hace todo por sus hijos, lucha por sus hijos, trabaja por sus hijos y da la vida por sus hijos. Y dice el Señor: yo nunca me olvidaré de ti, pueblo, dice el Señor Todopoderoso.
El Señor escucha al pueblo, nos escucha a nosotros en todo momento, pero si nosotros verdaderamente de corazón le oramos, con ese corazón como el del rey David. Dice el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse. Ven que el Señor sí se enoja. Ven ustedes que el Señor sí se enoja, pero dice que es lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a toda criatura. Qué hermoso cuando nosotros escuchamos y le ponemos atención verdaderamente a la palabra de Dios. Sigue diciendo el Salmo, siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Ven, ven, qué hermoso es el Señor, qué misericordioso es para con nosotros. El Señor es rico en misericordia y, como dice, lento para enojarse. Dice el Señor en la antífona, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Bellísimas las palabras del Señor. El Santo Evangelio es nuevamente una lectura extensa, pero tiene unas enseñanzas hermosísimas. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que lo perseguían, dice, por hacer curaciones en sábado. Él les dijo, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y nosotros trabajamos o no trabajamos, estamos comprometidos dentro de un grupo de la parroquia. Tantos grupos que tenemos para poder nosotros ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestro cuerpo, nuestros labios para poder dar a conocer al Señor. Pero dice, mi Padre trabaja. Aquí nosotros vamos a ver la relación que Jesús tiene con su Padre, la relación con Dios. Sabemos por la revelación que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas en una. Ese es un misterio que nosotros en nuestra mente no lo podemos entender, sino solamente con nuestra fe. Sabemos que el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, pero tres en una sola, el único Dios verdadero. Eso es nosotros lo que le llamamos la Santísima Trinidad. Bueno, Dios en una estrecha unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. En este pequeño pedacito nos dice Jesús y nos da a entender la obediencia que Jesús tuvo al Padre. ¿Por qué? Porque dice, más adelante vamos a escuchar lo que dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesucristo está haciendo la obra diariamente a a quienes estamos cerca de Él, dice. Así dice el Salmo. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca.
ven que el Señor está cerca de nosotros. El amor de Dios se muestra en Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios con nosotros. El único camino para ir al Padre es Jesucristo. Todo lo que hacemos tiene que ser con Jesús, por Jesús y en Jesús. Llegará el momento en que, dicen, los muertos oirán su voz. Buscaremos a Jesús ahora y en la hora de nuestra muerte. Esto nosotros lo rezamos. Hoy es una buena oportunidad para ver cómo está nuestra relación con Dios. Si estamos verdaderamente sirviéndole al Señor o estamos de holgazanes sin servir en el templo. Mi Padre trabaja, dice. Esto lo dice Jesús con el fin de que se entienda que lo que hacía era obra de nuestro Padre Dios. Esto es importante, porque así como el Padre trabaja, también el Hijo también trabaja. Porque Jesús predicaba en toda la Galilea, dice, en las regiones de Tiro y Sidón, en las regiones donde necesitaba él evangelizar. Él no se quedó estático en un lugar. Él salió a evangelizar, salió a dar a conocer el reino de Dios. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Eso es lo que hacía Jesucristo en el trabajar diariamente. Dice la Escritura, yo también trabajo, dice Jesús, y por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Es tiempo de que nosotros veamos cuál es nuestra relación con Dios. Estamos trabajando dentro de algún grupo en la parroquia. Estamos sirviendo al hermano. Dice el Señor, si es que nosotros servimos, debemos de hacerlo gratuitamente, porque gratuitamente se nos dio y gratuitamente lo tenemos que dar. Aquí en la parroquia, cuando me invitan a dar alguna prédica, me invitan a dar alguna plática, pues los hermanos de los grupos nos dan una pequeña ofrenda. Yo trabajo en la pastoral profética. Entonces ese sobrecito que nos regalan, pues va directo para la pastoral, porque allí es donde lo necesitamos. Cuando nos solicitan el coro, también la gente nos regala una ayuda, pues va para el coro, en donde pues se necesita para mantener el equipo bien para el servicio de la parroquia. Gratis no lo dieron, gratis lo tenemos que dar. Esto es, como dice Jesús, mi Padre trabaja, yo también trabajo, y nosotros trabajamos por el reino de Dios. Cuestionémonos, preguntémonos y veamos qué es lo que realmente estamos haciendo. Decía que
que los judíos lo buscaban para matar a Jesús, porque él dice que violaba el sábado, sino también llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. ¿Cómo se hace igual a Dios? Porque todos decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo se hace igual a Dios? Porque todos decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 6:9. Pero Jesús no se hacía como el Padre, sino el Padre lo había engendrado igual a él. Porque Jesús no decía, yo soy el Padre, yo soy, no. Él hacía la obra del Padre. Él hacía las cosas que el Padre le decían. Por eso es de que nosotros aquí recogemos una gran enseñanza de poder que Jesús, siendo Dios, le hacía obediencia al Padre, porque dice él, yo hago todo lo que el Padre me dice. Dice entonces Jesús les habló en estos términos, yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo lo hace lo que le ve hacer al Padre. Jesús ve la obra del Padre y Él hace la obra del Padre también. En cierta oportunidad, un padre y un hijo se introdujeron a una selva y el padre iba abriéndose camino por toda la vegetación y vio el padre de que se ponía dificultosa la entrada al bosque por mucha vegetación y mucho fango que había. Y le dice a su hijo, hijo, ten cuidado, porque el camino está complicado, el camino está dificultoso. El hijo le responde, padre, no se preocupe, yo voy con cuidado, porque donde usted va poniendo sus pies, yo también los voy poniendo atrás de usted. Esto es una relación de padre e hijo. Y como dice aquí la palabra de Dios, lo que el hijo ve hacer al padre, eso el hijo lo imita. Eso es hermoso, esa es la relación entre padre e hijo. Dice Jesús, el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará todo, obras todavía mayores, estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida. Él les da la vida, dice. Ya vimos cuando Jesús le dice a aquel hombre que estaba ciego y le preguntaron los discípulos, ¿pecó él o pecó sus padres? Ni uno ni otro, sino para la gloria de Dios sucedió esto con el hombre. La obra del Padre, para gloria de Dios, dice. Pero la obra la había hecho Jesús, sabiendo que el Padre le permitía. Le había dado poder, dice, para todo esto. El Padre no juzga a nadie, dice, porque el juicio se lo ha dado al Hijo. El juicio final. Cuando venga Jesús, venga el Hijo del Hombre, rodeado de sus ángeles, dice. Se levantarán vivos y muertos. Verán la gloria de Dios.
y para que todos honren al Hijo como juez supremo. El que honra, el que me honra, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Qué hermoso este mensaje. Yo les aseguro, quien escucha mi palabra, muchas veces hemos hablado de la escucha de la palabra de Dios, que el Señor, Él nos envía su mensaje diariamente, día a día. El Señor nos está diciendo, escucha Israel, escucha la voz de Dios, escucha mi palabra. Y hoy nos dice otra vez, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió. O sea, tenemos que creer verdaderamente en Jesucristo. Tenemos que creer en el Padre. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Quien cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, dice, en el juicio, cuando, como les dije, venga Él con todo su poder, rodeado de todos sus ángeles. Porque ya lo narra el profeta Ezequiel, aquel campo de huesos que él ve en su revelación. Todos esos huesos forman a todos los que han muerto. Pero cuando venga Jesús, Él dice, los levantará para el juicio final, unos a la vida eterna y otros a la condenación. Por eso es de que, ojo hermanos, ojo, no dejemos ir este gran regalo, esta gran oferta que el Señor nos regala. Dice, porque ya se pasó de la muerte a la vida. Si nosotros conocemos a Dios, si conocieran más a Dios, nosotros seríamos personas libres, personas con una paz interna. Les aseguro que viene la hora en que, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Imagínense, dice que los muertos oirán la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros que estamos vivos no le ponemos atención a esa palabra hermosa de Dios? ¿Por qué no le ponemos atención? Si es tan fácil escuchar la palabra de Dios, clamando al Espíritu Santo que nos regale la sabiduría, el entendimiento para poder interpretar su palabra, como oramos en el inicio, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza en nosotros su acción salvífica. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo, tener la vida en sí mismo. Le he dado el poder para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. Dios le dio todo poder a Jesús. Y dice la palabra de Dios que toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, debe doblarse ante nuestro Señor Jesucristo, que Él es el juez. Pero estamos dejando ir la oportunidad de poder adorar al Rey, de poder hacerle caso y ser obediente, como el mismo Jesucristo fue obediente con nuestro Padre Dios. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos nos está diciendo el Señor.
Oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Ahí es donde el Señor dice que cuando Él venga separará a las ovejas de los cabritos. A los que hicieron el bien, pues a la vida eterna, y a los que hicieron el mal, al fuego, que nunca se apaga, dice. Y ahí será el dolor y el rechinar de dientes. Así dice el Señor. Dice, los que oirán mi voz resucitarán. Yo ya no puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios le dio poder. Dios le dio poder a Jesucristo, todo el poder y la gloria. Y Él la cumplió. Y la sigue cumpliendo en nuestros días. Entonces el amor de Dios se manifiesta en Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios con nosotros. Vuelvo a repetir, hoy es nuestra oportunidad para realmente ver nuestra vida. Si trabajamos como trabaja el Padre y trabaja Jesucristo, vemos que es de escucha y obediencia. El Hijo en su acción vivificadora hasta resucitará a los muertos, dice. Y el Señor dice, oigan esta palabra, obediencia pura. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ese es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pura obediencia. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando, estaba a punto de que los soldados romanos y los maestros de la ley llegaran a apresarlo. Él oraba, dice, y de él salían gotas de sudor como sangre. Y él en su oración decía, Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesucristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Porque ahí, en el huerto de Getsemaní, había una legión de ángeles para defenderlo. Pero ahí había una orden de Dios de que la voluntad del Padre, Jesús la iba a cumplir. La cumplió hasta el extremo, al dar su vida por ustedes y por mí. Cuando Dios orienta nuestra vida, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Tenemos que orientar a nuestros hijos con nuestro ejemplo, así como el relato del Padre y el Hijo. Nuestro compromiso es advertirle a nuestros hijos de que hay malas amistades. Son malas y tratemos de alejarlos de esas malas amistades.
porque el Señor así es como nos manda. Hay en la Sagrada Escritura frases tan bonitas que deberíamos nosotros ponerles tanta atención. El ejemplo de la primera lectura. El ejemplo de la primera lectura es tan bonita. Dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué amor más grande el que Dios nos tiene. No podemos nosotros rechazar ese amor tan grande ofendiéndolo. Queridos hermanos, de verdad hoy la palabra de Dios nos deja un mensaje importante. Y nuestro mensaje siempre es de que la palabra de Dios siempre habita en nuestro corazón. Leamos de las homilías, de los tratados del Evangelio de San Juan, de San Agustín de Hipona. Y con esto terminamos. Así sucedía que el paralítico anunciaba a Jesús mientras que los judíos se enfurecían contra él. Es también sabido que la transgresión cometida a los ojos de los judíos no era la curación del cuerpo, sino la carga del hecho, que no les parecía fuese tan necesaria como la salud del cuerpo. Pero Jesús les había explicado el misterio del sábado y les había dicho que era una señal concedida a los judíos para que guardasen ese día por cierto tiempo, pero que el cumplimiento de este mandato había concluido con su venida. Esto es darle plenitud a los mandatos y preceptos de Dios. Porque fue una señal que le dio Jesús a los judíos para que sepan que el día sábado es de Dios. Y Dios puede hacer con el tiempo, con la vida de cada uno de nosotros, con lo que Él creó, lo que Él quiera. Él es el dueño. Pero dice que este mandato terminó cuando Jesucristo vino. Así dice San Agustín de Hipona. Dice, pero el cumplimiento de este mandato había concluido con su venida. O sea, eso es darle plenitud a los mandamientos. Bueno, tendríamos que hablar un poquito más de esto, pero el Señor, esto es lo que puso en el corazón de nosotros. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente, que la palabra de Dios habite siempre en nuestro corazón y que nos llene de gozo, nos llene de alegría siempre, porque tenemos que ver realmente cuál es la relación de nosotros con Jesús. Tenemos que ver cuál es nuestra relación con el Padre, cómo es nuestra oración hacia Dios, cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo hago, si es por compromiso o verdaderamente lo hago porque conozco y amo a Dios. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.